de adoración. Amén. Gloria a Dios. Canto me gusta, adoraré a mi Señor. Gloria a Dios. Muchos dirían, ¿por qué? Muchos saben de lo que Dios lo sacó a uno. Amén. Y yo, esa la razón por la mía, por adorarle al Señor. Adoraré a mi Señor. Porque me ha escogido
Jesús. Alabado sea tu nombre. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Alabado eres Jesús. Dios es bueno. Amén. Quiero invitarlo, hermano, a ponerse en pie en esta mañana. Aleluya. Quiero invitarlo por un momento, olvídese de todo lo que está afuera. Just forget about everything, anything that you left hanging outside. Close your eyes and concentrate on the Lord and just give Him thanks. Medita en el Señor. Solamente dígale, Señor, gracias. Gracias. Solamente usted y Dios saben lo que ha estado sucediendo en su vida y en su corazón. Solamente usted y Dios no saben lo que está pasando en este momento. Problemas, las aflicciones, las necesidades, las situaciones difíciles que se han levantado en contra de su hogar, en contra de su familia. Los problemas que a veces el enemigo, hermano, trae en nuestra vida, como enfermedades, problemas, hermano, donde a veces nosotros, hermano, no sabemos cómo responder a ellos. Pero en esta mañana yo te pido, hermano, que liberes tu mente y tu corazón. Just don't think about anything else. No piense en nada de más allá afuera. Los pagos, como quiera, hermano, ahí van a estar. La enfermedad, hermano, Dios te puede sanar en esta mañana. Dios puede sanarte en esta mañana. Cualquier cosa que tú estés pasando, Dios puede tomar el control en este día. Puede liberar tu mente para que tú levantes una adoración a Dios y le des el honor y la gloria. Así que yo te invito a adorar al Señor. Solamente dile gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Padre, mi alma te alaba, Dios mío, en esta mañana. Al estar en tu presencia, Señor, rindo mi corazón, rindo mi mente. Rindo, Dios mío, Señor, mi pensamiento delante de ti. Lo traigo cautivo, Señor, a la cruz de Cristo. Traigo cautivo todo pensamiento, Señor, inicuo, todo pensamiento, Señor, que venga, Dios mío, a estorbar, que venga, Dios mío, Señor, a interponerse en mi comunión contigo, Señor, en esta mañana. Padre, vengo a ti pidiéndote, Dios mío, Señor, que tomes control del aire, del ambiente, que tomes control, Dios mío, Señor, de lo más profundo de mi ser, para que cualquier cosa, Dios mío, que el enemigo quiera levantar en mi contra, en esta mañana, tú, Dios mío, Señor, tomes control y des libertad a mi alma para adorarte y para bendecirte, para exaltarte, para rendirte, oh Dios, todo honor, Señor, en este día, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Por eso, Dios mío, en esta mañana, Señor, estamos aquí pidiéndote, Dios mío, que bendiga nuestra vida, Señor. Que en esta mañana la gloria tuya, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu se haga manifiesta, Dios mío, Señor, en nuestra vida. Se haga manifiesto en nuestro corazón y se rompa, Dios mío, toda atadura. Y se rompa, Dios mío, todo yugo, toda opresión, toda cadena, Señor, que el enemigo ha querido, Dios mío, Señor, poner para atrapar nuestra alma. Padre, este día yo libero mi mente y libero mi corazón y te doy gracias, Dios mío, te doy gracias, Señor, porque las cosas que yo no puedo solucionar, las cosas que yo no puedo arreglar, aquellas situaciones difíciles que yo no tengo control sobre ellas, tú tienes el control y me estás dando, Dios mío, Señor, a mí la tranquilidad y la paz, el gozo y la alegría para poder, Dios mío, en esta mañana levantar mis manos, Señor, con libertad de adorarte y exaltarte, sabiendo, Señor, que tú eres, oh Dios mío, Señor, el único Dios verdadero, que tú eres el único Dios ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Padre, en este día, Padre, toca el corazón, toca la vida, toca el alma, Señor, tú conoces, Dios mío, Señor, el corazón de cada uno de los que están aquí. Tú has visto, Dios mío, Señor, su aflicción, has visto su angustia, has visto, Dios mío, Señor, su dolor, pero también has visto su gozo, su alegría de saber que estamos, Señor, en tu casa de oración. Padre, en esta mañana, Dios mío, conforme, Padre, tú lo diseñaste para nosotros. Visítanos, Dios mío, Señor, y danos, Dios mío, la bendición
de disfrutar esta mañana en tu presencia, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Alabado tú eres, Jesús. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos, esta mañana. Salúdense los unos a los otros. Aleluya, aleluya. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te exalta. Aleluya. Esta mañana los jóvenes van a permanecer con nosotros, solamente los niños van a salir. The little kids have a class. Tienen su clase en este día. But the youth remains with us. So if any one of the kids doesn't understand Spanish, I'd like for you to help me translate. Okay? Y quiero invitarlo, hermano, al libro de Marcos, al capítulo 11. I want you to go to the book of Mark, chapter 11. We're going to read verses 20 to 26. Vamos a leer los versículos del 20 al 26. Besides the youth, is anybody here that don't understand Spanish? Little bit? Okay. Yeah. Y no sé si te los dejaron. Okay. Go ahead and set it up. Tenemos un sistema. We have a system that you can plug in your ear. They're going to be translated back. Okay? Aleluya. Vamos a esperar un momentito, hermano, solamente alabe al Señor. Angel, do you want one of those earplugs so you can hear the translation? Sure. That's tú, mijo. Alabado sea tu nombre, Jesús. Una de las cosas que vamos a necesitar, hermano, en estos días que siguen, es alguien que traduzca. We need a translator de aquí. Word by word. Porque sí nos está haciendo falta. Amén. Gloria al Señor. Amén. Libro de Marcos, capítulo 11. The book of Mark, chapter 11. Versículos del 20 al 26, versos 20 to 26. Y dice la Escritura. Amén. A ver, permítame porque yo estoy en otro libro aquí. Marcos capítulo 11. Amén. Dice la Escritura. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Vamos a dar gracias. Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Tu palabra, Señor, ha sido leída. Te pido, Dios mío, Señor, que abras mi corazón, mi entendimiento. Que abras la mente, Señor, y el corazón y el entendimiento de cada uno de mis hermanos que está presente. Para que cuando tu palabra, Señor, se hable, tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas y nos fortalezca y nos dé, Dios mío, Señor, Padre, la respuesta que venimos, Señor, esperando de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, hermano.
La escritura, hermano, comienza en esta mañana cuando los discípulos, hermano, volvían al templo. Dice la escritura, hermano, que el día anterior Jesús y sus discípulos habían llegado al templo, a la casa de oración. Y mientras que llegaron a la casa de oración, hermano, Jesús comenzó a observar y miró, hermano, que ciertas cosas que no iban de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, se estaban haciendo dentro de la casa de oración. La gente, hermano, había convertido el templo, el lugar de reunión del pueblo de Dios, en una mercadería. Allí, hermano, vendían animales cojos, allí vendían, hermano, animales tuertos, manchados, para venir, hermano, y ofrecérselos a Dios en sacrificio. Donde la Biblia, hermano, establece que nosotros, hermano, al presentar un sacrificio a Dios, tiene que ser puro, sin mancha, de ninguna clase. Pero el pueblo, hermano, se había corrompido en todo lo que estaban haciendo. Y Jesús, hermano, llega, oígalo bien, hermano, llega al templo. Y en el momento que entra, hermano, comienza a mirar todas esas cosas que están sucediendo y se airó. Y barrió, hermano, gloria al Señor, con toda la casa. Después, hermano, gloria al Señor, sale y se va. Y en el camino, hermano, se encuentra una higuera. Y dice la escritura, hermano, que tenía hambre. Y fue, hermano, a buscar, hermano, si había fruto. Y no encontró fruto. Y la maldijo. Al día siguiente que los discípulos, hermano, van de regreso al templo para orar, les llamó la atención, hermano, el mirar la higuera que Jesús había maldecido la noche anterior. No la habían notado porque o se fueron por otro camino o estaba demasiado oscuro para verla pasar. Pero no se dieron cuenta, hermano, gloria al Señor, que había una higuera. Ahora, cuando hablamos, hermano, de la higuera, estamos hablando, hermano, de la higuera como una representación de lo que es, hermano, la nación de Israel. La higuera, hermano, es una representación de la nación de Israel. Y la higuera que Jesús miró, hermano, estaba llena de hojas. Aparentemente, hermano, era una higuera fructífera a simple vista. Porque a pesar de que no era el tiempo, hermano, de que la higuera diera frutos, tenía hojas. Y en Israel, hermano, una higuera cuando comienza a dar fruto, hermano, cuando comienza a echar hojas, cuando comienza a tener hojas, hermano, inmediatamente, óigalo bien, hermano, inmediatamente junto con la hoja viene un botoncito, ¿cómo le llaman? Un ¿qué? Un botón, vamos a decir así, ¿ok? Y venía, hermano, ¿verdad? Siempre sale junto. Ese botón, hermano, es un fruto comestible. No es un higo completamente desarrollado, pero se puede comer. Entonces Jesús cuando va, hermano, caminando, mira la higuera y mira que la higuera tiene hojas. Pero, hermano, cuando se acerca a buscar el fruto, no tiene fruto. Cuando la higuera, hermano, es de esa manera, cuando la higuera crece dando hojas y no da fruto, inmediatamente, hermano, se da cuenta la persona que esa higuera, gloria al Señor, va a ser una higuera estéril. ¿Amén? Porque no tiene fruto. Sin embargo, hermano, gloria al Señor, miramos la nación de Israel, e Israel, hermano, parecía estar lleno de hojas, lleno de buenos rituales, lleno de buenas obras, hermano, lleno de cosas, hermano, que lo hacían aparentar, hermano, gloria al Señor, que la religiosidad de Israel, hermano, era una religión, hermano, gloria al Señor, verdadera. Amén. Que estaban llenos de hojas, estaban llenos de buenos frutos. Parecía, hermano, gloria al Señor, que Israel era un verdadero religioso, porque profesaba tener, hermano, un fruto, hermano, espiritual, pero la nación, hermano, gloria al Señor, no tenía fruto. La religión de ellos, hermano, era una religión estéril, legalista y sin fruto. De manera que el árbol, hermano, era una señal de desaliento y del inminente juicio de Dios. En el momento, hermano, en el cual Pedro, gloria al Señor, observa la higuera, Pedro se queda completamente, hermano, asombrado ante la respuesta de la oración, hermano, gloria al Señor, cuando Jesús maldijo la higuera.
Déjame te digo algo, mi hermano, en esta mañana. El hombre que cumple, oiga bien, hermano, el hombre que cumple con las condiciones de la oración será más eficiente y tendrá respuesta más rápida a sus oraciones. A veces nosotros, hermano, gloria al Señor, no entendemos. Oramos y clamamos a Dios y pedimos que Dios, hermano, responda a nuestra oración tan rápido como es, hermano, gloria al Señor, nuestra necesidad. Y a veces, hermano, gloria al Señor, las cosas no suceden así y nos vivimos nosotros, hermano, preguntando por qué razón, si yo sirvo a Dios, si soy un hijo de Dios, si pago mis diezmos, si doy mi ofrenda, asisto a la iglesia, me reúno en todos los días que hay servicio. Pero cuando estamos, hermano, orando por una necesidad, hermano, en ocasiones nosotros no miramos, hermano, gloria al Señor, la respuesta, hermano, a nuestra oración. Y esperamos, hermano, gloria al Señor, que queremos, mejor dicho, hermano, que Dios responda, porque nosotros creemos que estamos viviendo de acuerdo a los principios, hermano, gloria al Señor, que la Biblia establece. Pero yo quiero hablar, hermano, en esta mañana de las condiciones, hermano, gloria al Señor, para orar con fe en Dios. Amén. A veces nosotros pensamos que no hay condiciones, hermano, pero hay condiciones. Amén. Y la primera condición, hermano, para orar es la fe en Dios. Amén. Es tener fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. El objeto de la fe, hermano, es Dios mismo. Y si usted observa, hermano, con detenimiento, el versículo 22, hermano, literalmente dice, hermano, tener fe en Dios. Estas palabras, hermano, en Dios, oígalo bien, hermano, son muy importantes porque hablan acerca del objeto, hermano, de nuestra fe. Jesús nunca dijo, hermano, que tengamos fe, sino que dijo, hermano, que tengamos fe en Dios. Porque nuestra fe, hermano, tiene que ser dirigida, gloria al Señor, a alguien. Y en este caso, hermano, gloria al Señor, nuestra fe tiene que estar dirigida, hermano, en Dios. La fe, hermano, gloria al Señor, y aunque lo crea o lo dude, hermano, la fe no tiene valor en sí misma. Solamente, hermano, cuando tiene valor, hermano, si va dirigida en Dios. La fe, hermano, gloria al Señor, no tiene poder. Es el objeto de nuestra fe, lo que tiene el poder. La fe de una persona, hermano, no va a remover una montaña. Dios la va a remover. La fuerza, hermano, gloria al Señor, de la fe no es la fe, sino Dios. Y en la Biblia encontramos nosotros, hermano, que todas las personas que vinieron a Dios, hermano, tenían poca fe. Solamente unos pocos tenían mucha fe y sin embargo Dios los salvó y les concedió sus peticiones. Y yo lo invito, mire lo que dice, hermano, Mateo en el capítulo 14, versículo del 22 al 27. Ahí es la escritura, hermano, en el libro de Mateo. Vamos a ver si búsquelo, hermano. Mateo en el capítulo 14, el versículo, hermano, gloria al Señor, 22 hasta el versículo 27. Dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar, óigalo bien, hermano, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, óigalo bien, hermano, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba Jesús ahí solo. Oiga bien, hermano, los discípulos se habían ido. ¿Amén? Pero Jesús se encontraba allí solo, orando. Verso que sigue, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El verso que sigue dice, hermano, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso que sigue. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando nosotros miramos, hermano, gloria al Señor, esta historia, nosotros nos damos cuenta, hermano, gloria al Señor, de que los discípulos anduvieron con Jesús, caminaron, hermano, con Jesús, comieron con Jesús, miraron, hermano, gloria al Señor, muchos de los milagros que Jesús, hermano, había realizado hasta ese momento. Pero en el momento, hermano, en el cual ellos están atravesando una situación media difícil, los discípulos, hermano, gloria al Señor, se paralizaron. Vieron, hermano, gloria al Señor, cómo el mar, hermano, estaba embravecido y venía, hermano, gloria al Señor, las olas y estaba, hermano, golpeando la embarcación.
Y el barco, hermano, gloria al Señor, parecía como que se iba a hundir. Pero Jesús, hermano, gloria al Señor, estaba, hermano, allá abajo. Él se había quedado, hermano, gloria al Señor, allá atrás. Para los discípulos, hermano, aparentemente no había ninguna esperanza. Y escucha esto, hermano, porque muchas de las veces nosotros sentimos que cuando estamos en el momento del problema o de la prueba, no hay esperanza para nosotros. Porque miramos, hermano, gloria al Señor, a Jesús, hermano, tan lejos como está, hermano, el cielo de la tierra. Cuando nuestra fe, hermano, no alcanza a llegar a entender, hermano, que Dios está en todo lugar, nosotros, hermano, miramos, hermano, a Jesús muy lejos de nuestra vida. Pero Jesús, hermano, gloria al Señor, puede estar tan cerca como tú, hermano, gloria al Señor, lo creas en tu corazón. Porque los discípulos, hermano, estaban caminando, hermano, porque la orden había sido que ellos se fueran al otro lado, que navegaran hasta el otro lado. Pero en medio mar, hermano, se encontraron con una tormenta muy fuerte, hermano, gloria al Señor, que estaba azotando la embarcación. Y a pesar de ser hombres, óigalo bien, hermano, de mar, no pudieron, hermano, controlar la embarcación. A nosotros nos pasa lo mismo, hermano, en nuestra vida espiritual. Porque vienen los problemas, las situaciones difíciles, y se levanta, hermano, gloria al Señor, el mar embravecido de problemas en contra de nosotros. Y a pesar, óigalo bien, hermano, de que somos cristianos, a pesar de que nosotros decimos que tenemos fe, a pesar, hermano, de que nosotros creemos en Jesucristo, cuando si vienen los problemas, hermano, gloria al Señor, fuertes a nuestra vida, nosotros sentimos, hermano, como que no vamos a poder. Y hasta ahí llegó, hermano, gloria al Señor, nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, en alguna ocasión en el cual usted ha estado, hermano, batallando con una situación difícil. Y cuando usted batalla con una situación difícil, usted dice, ya no puedo más. Hasta aquí llegaron mis fuerzas, me voy a entregar en las manos de Dios y voy a dejar que Dios, si este es el fin de mi vida, aquí termine todo. Amén. Para los discípulos parecía que había, hermano, gloria al Señor, el fin estaba llegándose, hermano, a la vida de ellos. Pero cuando menos esperaban, hermano, oiga bien, hermano, Jesús venía caminando sobre el mar a ellos. Cuando Él mira, hermano, gloria al Señor, la embarcación y ellos lo miran a Él, los discípulos comienzan a gritar y a decir, hermano, un fantasma, porque nunca, hermano, antes nadie jamás había caminado sobre las aguas. Entonces para ellos, hermano, gloria al Señor, era un fantasma el que venía caminando, gloria al Señor, sobre las aguas. Pero Jesús, hermano, inmediatamente les grita, hermano, y les dice, tengan ánimo, yo soy. No tengan miedo, yo soy, para infundirles, hermano, gloria al Señor, ánimo. ¿Por qué? Ahora la pregunta es esta, hermano, si ellos habían estado con Jesús y habían visto los milagros de Jesús y habían visto, hermano, gloria al Señor, el pan multiplicarse, al leproso ser sanado, los ciegos recibir la vista, hermano, habían visto milagros grandes en su vida. ¿Por qué, mi amado hermano, en ese momento ellos, hermano, no tuvieron la fe para creer que podían salir hasta el otro lado en el nombre de Jesús? Por eso es que Jesús, hermano, gloria al Señor, viene corriendo, hermano, gloria al Señor, a ellos. Amén. Porque la fe, hermano, gloria al Señor, no tiene poder. Es el objeto de nuestra fe, lo que tiene el poder. Cuando tú vienes a la casa de Dios, mi amado hermano, el problema no tiene poder sobre tu vida. Jesús tiene poder, hermano, gloria al Señor, sobre el problema. Amén. Dice una anécdota que cierto día, hermano, gloria al Señor, había dos hombres que iban a ir a pescar sobre el hielo. Usted sabe que en Alaska, vamos a decir así, hermano, el agua se congela y la gente puede caminar sobre el hielo, hermano, abren un hoyo y ahí se ponen a pescar. El primero de ellos, hermano, comenzó a caminar, hermano, encima del hielo. Y cuando estaba caminando encima del hielo, hermano, él comenzó a mirar, hermano, el hielo. Y de repente, hermano, como que se atemorizó y comenzó a dar media vuelta, hermano, y se regresó. El segundo de ellos, hermano, caminó, hermano, como si nada. Y se fue, hermano, hasta donde tenía que ir, llegó, abrió el hoyo, hermano, comenzó a pescar. Bueno, ¿cuál fue el problema, hermano, entre esas dos personas? El objeto, hermano, gloria al Señor, de la fe del que estaba, hermano, sentado pescando, era el hielo. Conocía el hielo. Él sabía que estaba grueso y lo iba a sostener, mientras que el otro no conocía, hermano, gloria al Señor, que tanto podía aguantar el hielo.
Ese es el problema que muchas de las veces nosotros, hermano, como creyentes, confrontamos, hermano, que queremos creer en Dios, hermano, y queremos, hermano, actualizar nuestra fe, y queremos que la fe, hermano, gloria al Señor, que mueve montañas, venga y trabaje en nuestra vida. Pero cuando no hay un conocimiento, hermano, pleno de quién es Jesús y lo que puede hacer en nuestra vida, hermano, nosotros dudamos y comenzamos, hermano, a caminar para atrás. No creemos, hermano, que Él puede, hermano, sanar el dolor de cabeza. No creemos, hermano, que Él puede quitar el problema, hermano, que te está agobiando. No creemos, hermano, que Él puede restaurar el matrimonio, o puede, hermano, sanar el enfermo. No creemos, hermano, que Él puede, hermano, quitar la diabetes, hermano, gloria al Señor, o darle vida al muerto, o levantar al paralítico. Y cuando nosotros no creemos, a pesar, oiganlo bien, hermano, de conocer el área donde nosotros estamos caminando, hermano, empezamos a retroceder para atrás. Y comenzamos a caminar, hermano, para atrás en lugar de ir para adelante, que es lo que Dios quiere, que cuando tú veas el problema, comiences a caminar a paso firme. El objeto de tu fe, gloria al Señor, no es tu fe, es Dios. El objeto de tu fe, hermano, gloria al Señor, se llama Jesucristo. Cuando tú depositas tu confianza en tu fe, hermano, gloria al Señor, en Jesús, Él se va a encargar, hermano, gloria al Señor, de darte a ti la bendición y la respuesta, hermano, que tú necesitas. Oiga bien, hermano. Cuanto más uno conoce el objeto de la fe, más uno aprende a creer en Él. Hebreos en el capítulo 11 y el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El segundo hecho notable, hermano, gloria al Señor, habla, hermano, acerca de la fe, que habla acerca de la fe, hermano, es el propósito. El propósito de la fe, hermano, gloria al Señor, es remover montañas. Y fíjese bien, hermano, porque la Biblia lo dice ahí, hermano, en el versículo, gloria al Señor, 23. Dice la Escritura, porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y estamos en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. ¿Amén? Ahora, el propósito de la fe, remover montañas. Lo que Jesús, hermano, le dijo a sus discípulos, tener fe en Dios, y después les dice, hermano, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en la mar. Si nosotros miramos, hermano, gloria al Señor, a través de la Escritura, nos damos cuenta, hermano, que las montañas en lo espiritual representan, hermano, lo inamovible y lo imposible. O sea, algo, hermano, demasiado vertical, demasiado derecho para poder escalarlo, o alto, hermano, para ser cruzado, por lo que Jesús les enseñó a los discípulos, hermano, cómo orar. Yo sé que todos hemos escuchado esta anécdota acerca de aquella viejita que todos los días, hermano, para llegar, hermano, de su casa al pueblo, o de su casa, hermano, a la iglesia, tenía que cruzar una montaña. Y todos los días, hermano, cuando ella venía para el pueblo, se encontraba con un obstáculo, hermano, bien grande enfrente de ella, era esa montaña. Y no podía, hermano, tenía que subir y batallar y bajar, hermano, y se tardaba mucho y llegaba bien cansada porque lo brincaba todos los días. Pero un día, hermano, escuchó al pastor de la iglesia, hermano, predicar acerca de la fe. Y el pastor dijo, si tú dices, quítate y échate a la mar, lo que digas será hecho. Y ella dijo, bueno, el pastor dijo que tengo que tener fe. Y ella dijo, voy a practicar mi fe. Y esa noche, mientras que ella oraba, hermano, gloria al Señor, le dice a Dios en oración, Señor, tu palabra dice que yo debo hablar tu palabra. Y tu palabra me enseña que si yo pido, gloria al Señor, tú vas a responder, porque la Biblia nos enseña a nosotros que todo lo que pidiéramos al Padre en Jesús, en el nombre de Jesús, lo que usted pida, le será hecho. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Está hablando de nuestra fe. Porque para poder, hermano, recibir, tenemos que creer. Entonces la viejita, hermano, dobla rodilla y comienza a orar y le dice al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte que quites esa montaña. Me estorba. Tardo mucho para ir a la ciudad.
Por lo menos me roba 2 horas del día para cruzarla y yo pudiera llegar más rápido si esa montaña no existe. Y oró, hermano, con tanta fe, hermano, que se acostó, hermano, gloria al Señor. Ella decía, yo creo que en la mañana esa montaña no va a estar ahí, esa montaña va a desaparecer. Y se acostó, hermano, y al día siguiente lo primero que hace, hermano, al despertar, es mirar a ver si la montaña estaba ahí. Escuche, creyó y no creyó. ¿Por qué? Porque cuando usted se levanta para ver si el problema está ahí, ya usted no creyó. ¿Me entiende? Ahora, Jesús nos mandó a nosotros, hermano, a relocalizar montañas. De ninguna manera. Y escuche, ese problema, hermano, de remover montañas, hermano, nosotros lo hemos hecho literal en nuestra vida. Cuando Jesús, hermano, está hablando de eso aquí, bueno, está diciendo, hermano, que todo problema que tú tienes, oíme bien, hermano, que toda situación difícil sobre la cual tú no tienes control, enfermedad, hogar desbaratando, los hijos rebeldes, hermano, gloria al Señor, situaciones económicas difíciles, problemas, hermano, gloria al Señor, que están interponiéndose entre tú y Dios, mi amado hermano, a eso, hermano, gloria al Señor, Jesús se estaba refiriendo cuando dijo, le dirás a esa montaña, a ese problema, quítate y échate a la mar, y el problema, hermano, gloria al Señor, desaparecerá. ¿Por qué? Porque tú lo hablaste, hermano, gloria al Señor, creyendo en fe. Y Hebreos, hermano, nos dice, hermano, lo que acabamos de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que para que yo pueda, hermano, gloria al Señor, llamar a mi enfermedad y echarla fuera de mi cuerpo, yo tengo que creer, óiganlo bien, hermano, que Él es mi sanador. Yo tengo que creer que Él es mi médico divino. Yo tengo que creer que Él es Jehová, mi Dios, mi proveedor. Que cuando yo no puedo resolver un problema, Él está en control de mi situación. Que cuando mi familia, hermano, gloria al Señor, se está desbaratando, y yo vengo, hermano, gloria al Señor, y entrego mi casa en las manos de Él, entrego la vida de mis hijos, entrego mi trabajo, entrego mi salud, entrego mi finanza, Él comienza, hermano, gloria al Señor, a tomar control. Y lo que yo no puedo ordenar, lo que yo no puedo arreglar, Él se está encargando, hermano, de ponerlo en orden para que yo pueda caminar en esta vida disfrutando las bendiciones que Dios me ha dado. Es sencillo, hermano, es sencillo. Pero nosotros, hermano, gloria al Señor, a veces, hermano, no sabemos cómo orar. Y déjame te digo una cosa, hermano, si dentro de la voluntad de Dios está quitar una montaña literal, Dios lo puede hacer. Si fue capaz de detener el sol y la luna, hermano, para que el pueblo y la nación de Israel, hermano, vencieran una batalla, que Dios no pueda, hermano, remover una montaña, si está dentro de la voluntad de Dios. Y escuche eso, porque nosotros tenemos que aprender a orar dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. La misma palabra del Señor nos dice, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal, pides mal. Porque pides para tus propios lujos, para tu propio gusto, para tu propio derroche, para tu propia vanagloria y no de acuerdo a la necesidad que tú estás teniendo. Entonces tenemos mucho, hermano, que aprender, hermano, acerca de la oración. ¿Amén? Uno aprende, hermano, a tener fe en Dios a medida que ora y tiene comunión con Dios. Uno aprende a tener fe en Dios a medida que usted ora, o yo, hermano, oramos y tenemos comunión con Dios. Porque no podemos, hermano, declarar en fe algo, gloria al Señor, que nosotros no estamos viviendo. Hace unos años atrás, yo oía, hermano, acerca de le llaman la declaración positiva. ¿Ok? A positive declaration. Oiga bien, ¿qué es eso? Un cristiano, hermano, que asiste a la iglesia y quiere, hermano, ¿verdad? Está, hermano, como decimos en México, entre azul y buenas noches. Me refiero que no está ni bien parado, ni está, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, mal parado, sino que asiste pero no tiene compromiso con el Señor. Pero escuché a un predicador, hermano, en una ocasión decir, todo lo que tú tienes que hacer, si tú eres un hijo de Dios y creíste en Dios, todo lo que tú tienes que hacer es aprender a declarar positivo y va a suceder. Entonces dice, tú nomás dile a la enfermedad que se vaya y se tiene que ir. Aunque no esté viviendo
rectamente como un hijo de Dios. Ese es el problema, hermano, que hoy en estos días existe mucho de eso. Y la gente, hermano, como no quiere el compromiso o no tiene el compromiso con Dios, se le hace fácil. Yo voy a declarar en fe. Me voy a armar de fe, aunque no tiene fe, pero me voy a armar de fe para decirle a mi enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Y sabe una cosa, hermano, yo voy a comenzar a caminar, hermano, gloria al Señor. Digo, yo no estoy enfermo. Y usted ha oído, hermano, ese positive declaration, que cuando usted lo dice tantas veces, su interior se lo cree, hermano, y comienza a vivir, hermano, completamente diferente. Entonces la persona, hermano, comienza a declarar en fe, aunque no esté viviendo, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque no sea fiel, aunque no sea leal, aunque esté viviendo, hermano, con un pie dentro de la iglesia y un pie fuera de la iglesia, cuando usted comienza a declarar, hermano, esas palabras, y todo lo que usted diga, hermano, como por arte de magia, como porque Jesús, hermano, ¿verdad? Es un mago, hermano, va a venir y todo va a cambiar, hermano, en su vida, aunque usted no esté bien. Las cosas no son así. Entiéndame, amado hermano. Las cosas no son así. ¿Por qué? Porque si usted, hermano, no vive una vida de oración, hermano, usted no conoce al hacedor de milagros. Si usted no se reúne, hermano, en una iglesia, usted nunca va a experimentar, hermano, quién es Jesús. Si usted, hermano, nunca, hermano, gloria al Señor, lee la Escritura, pues ¿cómo va a conocer la promesa que Dios estableció en la palabra, hermano, para nuestro propio beneficio? Usted y yo vamos a conocer más, hermano, quién es Dios, conforme, hermano, doblamos rodillas, conforme leemos la Escritura, conforme, hermano, gloria al Señor, nos venimos a la casa de oración. Cuando venimos, hermano, gloria al Señor, a sus pies, hermano, vamos a tener una relación personal con Él, vamos a conocer mejor quién es Él, hermano, gloria al Señor. Yo no puedo vivir, hermano, de la fe de otro, ni puedo vivir, hermano, de las declaraciones positivas, porque después de un buen rato, hermano, de estar declarando positivo, lo que yo no estoy viviendo va a venir en contra de mí, porque yo no lo estoy viviendo. I'm not living it. Entonces tenemos, hermano, gloria al Señor, que aprender, hermano, gloria al Señor, a conocer más acerca de quién es Jesús. Cuando usted va a comprar, hermano, mire, yo he hecho este ejemplo y aquí hay hermanos que no han oído esto, por eso lo voy a decir. Cuando usted va, hermano, usted compra un carro nuevo. O vamos a decir, hermano, usted va a comprar un seguro de vida. Amén. Que yo no sé por qué le llaman seguro de vida si usted lo disfruta después que usted muere. Amén. Pero le llaman seguro de vida. Y va a comprar, hermano, ese seguro. El que le va a vender a usted el seguro tiene que conocer lo que le va a vender a usted. Porque usted no va a ir a comprar, hermano, algo que no le hace falta. Usted se ha dado cuenta, hermano, que muchos de nosotros a veces, hermano, en nuestros seguros estamos pagando por cosas, hermano, que no, hermano, tenemos. Usted compra una casa, le vamos a poner seguro por una piscina y usted no tiene piscina. Pero está pagando por una piscina. Y le están cobrando, hermano, por la dichosa piscina. Amén. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que ir a comprar, hermano, ese seguro a alguien, hermano, que sabe lo que nos va a vender a nosotros. La persona o el agente, hermano, de seguro tiene que haberse documentado, hermano, gloria a Dios, muy bien para poder ofrecerle a usted algo que a usted le va a beneficiar. En la vida espiritual, hermano, gloria al Señor, es lo mismo. Para que usted pueda presentar, hermano, a Jesucristo como Salvador, usted tiene que estar bien relacionado con la palabra. Usted tiene que conocer, hermano, la Escritura. Usted tiene que haber orado, hermano. Usted tiene que haber, hermano, gloria al Señor, ayunado. Tiene que, hermano, tener un conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque si usted va a presentar el Evangelio allá, hermano, afuera, y la gente, hermano, gloria al Señor, le sale más astuta, porque hay gente que se prepara para atacar. Amén. Y le sale alguien, hermano, que viene, hermano, y le dice, pero entonces explícame esto y explícame aquello, explícame aquí y más allá. Y usted no se preparó, usted no va a saber, hermano, gloria al Señor, qué responder. Si nosotros queremos, hermano, presentar un evangelio, hermano, gloria al Señor, bien amplio, hermano, con detenimiento, hermano, con detalle de quién es Jesús en nuestra vida, nosotros tenemos que conocer muy bien su palabra. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a presentar algo que nosotros no conocemos. Uno aprende a tener fe en Dios a medida que ora, gloria al Señor, y tiene comunión con Dios. Cuanto más uno ora, más uno conoce a Dios. Y cuanto más uno conoce a Dios, más fe puede uno experimentar
en Jesucristo. Ahí es, hermano, gloria al Señor, cuando puedes empezar a remover las montañas que hacen difícil, hermano, tu caminar en esta vida. Cuando tú comienzas a tener fe, cuando tú comienzas a creer la palabra, cuando tú comienzas a apropiarte de la promesa de Dios, cuando tú dices, Señor, esta palabra es mía, tú me la diste, entonces yo la hago mía, ahora yo comienzo a caminar en la bendición y en la promesa de Dios, hermano, y comienzo, hermano, gloria al Señor, a escalar, y comienzo, hermano, gloria al Señor, a crecer. ¿Pero por qué? Porque yo estoy haciendo la palabra de Dios, hermano, mía, personalmente mía, no de nadie más. Oiga bien, hermano, si la palabra no es para usted, la palabra es para mí. Porque en el Evangelio tenemos hermanos muy generosos, hermano. Muchos, muy generosos. Está la predicación, hermano, gloria al Señor, dándose, y todo el mundo está repartiendo eso. Si hubiera venido aquel, eso que acaba de decir el pastor era para él, pero como no vino, se lo perdió. Muchos, muy generosos, hermano. Cuando la Biblia se abre, hermano, y Dios comienza a hablar a nuestras vidas, la palabra de Dios es para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Gloria al Señor. Aquí no hay uno, hermano, gloria al Señor, que se escape de recibir la promesa, hermano, o la exhortación de la palabra de Dios. Ahí es cuando comenzamos, hermano, gloria al Señor, a remover las montañas, hermano, que estorban, hermano, gloria al Señor, nuestro caminar. El pueblo de Israel, hermano, tenía un problema muy serio. Está, hermano, gloria al Señor, peleando contra los filisteos. Y mientras que está peleando, hermano, mientras que va a enfrentar a los filisteos, hermano, allá en el valle, hermano, gloria al Señor, está el ejército de los filisteos, acá está Israel. Y todos los días, óigalo bien, hermano, todos los días, hermano, se levantaba un paladín, un gigante, óigalo bien, hermano, y venía y se paraba frente a Israel y lo desafiaba, gloria al Señor, y maldecía al Dios de Israel, hermano, y hermano, gloria al Señor, hermano, señalaba, molestaba, hermano, murmuraba, hacía de todo, hermano, en contra del pueblo de Israel. E Israel, hermano, gloria al Señor, estaba, hermano, gloria al Señor, temeroso, tenía miedo, hermano, de enfrentar a ese paladín. Muchos de nosotros tenemos gigantes, hermano, grandes en nuestra vida, que nos estorban a nosotros, hermano, llegar a la meta que Dios trazó para nosotros. Y a veces, hermano, gloria al Señor, no sabemos cómo, oígalo bien, hermano, cómo deshacernos de ese gigante. Y a mí me ha tocado, hermano, como pastor, escuchar muchas cosas, algunas en broma, algunas en realidad. Porque usted habla con algunos hermanos y le dice, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va con la situación que tenía? Ay, mi hermano, me fue más fácil brincarlo que darle vuelta. Me fue más fácil brincarlo que darle vuelta. Y otros dicen, no, es que rodearlo me va a ser más fácil. Y queremos evadir, no, hermano, el gigante usted no lo brinca. El gigante, hermano, gloria al Señor, usted no le da vuelta. El gigante usted lo enfrenta, hermano, gloria al Señor, y lo derrota en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando Jesús dijo, hermano, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, no les estaba hablando literalmente de remover montañas, sino que estaba hablando, hermano, de los problemas difíciles que tú y yo constantemente, hermano, enfrentamos. Tal vez, hermano, la montaña que tú estás experimentando, hermano, es un matrimonio que no está trabajando. Tal vez esa sea tu montaña. Un matrimonio que no está trabajando y estás luchando y estás peleando, hermano, para que el matrimonio, hermano, se sostenga. Pero déjame te digo una cosa, hermano, si Cristo no es el centro del hogar, hermano, el matrimonio se tambalea. El matrimonio, hermano, gloria al Señor, puede estarse sacudiendo para un lado y para otro, mientras que Jesús no sea el centro de tu hogar. Amén. Puede ser, hermano, gloria al Señor, que tu montaña, hermano, no sea el matrimonio, sino que tu montaña, hermano, gloria al Señor, sea una situación financiera. Te metiste en muchas deudas. Compraste más, hermano, gloria al Señor, de lo que podías pagar. Y ahora, hermano, gloria al Señor, los cobradores, hermano, te están llamando. Y los cobradores vienen, hermano, a tocar la puerta. Y te amenazan, hermano, si usted no paga, le vamos a embargar las cosas, se las vamos a quitar o lo vamos a llevar a la corte porque usted tiene que pagar lo que usted compró. Puede ser, hermano, gloria al Señor, que la situación, hermano, gloria al Señor, tal vez sea un problema de salud y el médico no te dio una buena noticia, pero cualquiera que sea tu montaña, esa montaña se tiene que mover. Si tienes la fe, hermano, para creer que Jesús, mi amado hermano, está en control de toda tu vida.
Muchas de las veces, hermano, nosotros lloramos frente a la montaña. Y cuando digo que lloramos, hermano, frente a la montaña, es que muchas de las veces nosotros nos desesperamos. Yo no sé si usted ha pasado, hermano, situaciones difíciles así, en los cuales, hermano, usted y hermano, gloria al Señor, ya no siente el problema, sino que ya, hermano, la situación se puso muy dura. Hay un dicho, hermano, en México que nosotros decimos cuando tenemos una situación muy difícil y decimos, hermano, que ya no queremos queso, lo que queremos es salir de la ratonera, porque nos metimos, hermano, en esa situación y lloramos frente al problema. Miramos, hermano, el problema y sentimos, hermano, que humanamente ya no podemos hacer nada más. El médico dijo, tienes cáncer. Y como nunca hemos tenido una situación, oiga bien, hermano, difícil, pues no habíamos tenido nunca la necesidad de orar y buscar a Dios. Veníamos a la iglesia, orábamos, hermano, porque todo el mundo ora, pero nunca habíamos tenido ese compromiso con Dios. Pero llegó la necesidad, hermano, y el médico te dijo, tienes cáncer. Entonces cuando la persona oye cáncer, inmediatamente oye muerte. Va a morir. La persona, hasta ahí llegaron sus días, puede que viva 1 año, 2 años, puede que viva 3 años si se cuida, pero viene la muerte sobre la vida de esa persona. Entonces cuando miramos nosotros esa situación, hermano, humanamente nos desesperamos y comenzamos, hermano, gloria al Señor, a sentirnos impotentes, incapaces, porque no tenemos un ancla de fe, hermano, donde nosotros podamos agarrarnos para salir adelante. Si estuviéramos firmes en el Señor, oiga, si estuviéramos firmes en el Señor, fuera diferente, porque Jesús, hermano, gloria al Señor, nosotros iríamos a la palabra y la palabra dice, hermano, que Jesús es Jehová, nuestro sanador. Escuche, Él es nuestro Dios, nuestro sanador. Entonces miramos, hermano, la situación, hermano, miramos el problema. Inmediatamente, hermano, ese problema, hermano, se nos pone como un peso, hermano, que no podemos cargar. Y de tan fuerte que es la situación, hermano, a llorar se ha dicho. Lloramos frente a la montaña. Otros, hermano, gloria al Señor, oramos, hermano, frente a la montaña. Amén. Pero necesitamos, hermano, gloria al Señor, para que podamos superar, necesitamos hacer lo que Jesús dijo, hermano, gloria al Señor, que tenemos que hacer. Porque en el versículo 23, Jesús dijo, hermano, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si usted observa, hermano, el versículo 23, en este versículo, hermano, está 3 veces el verbo decir. Yo digo, tú dices, él dice. Si conjugamos el verbo, hermano, está 3 veces ahí. Amén. Porque la Biblia dice, hermano, porque de cierto os digo, eso es 1, cualquiera que dijere, si queremos meter ese son 2, a este monte quítate y échate en el mar, no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cuando hay una misma frase, hermano, en una porción corta de las Escrituras, es porque Dios quiere, hermano, hacer un énfasis especial, hermano, gloria al Señor, ahí en un solo versículo. Jesús, hermano, nos dio la llave, la clave para que se mueva la montaña. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es hablarle, gloria al Señor, en fe. Lo que tú tienes que estar haciendo con la montaña es ordenarle. Deberías estarle diciendo, te vas, temor de mi vida, no tienes autoridad para estar aquí. A la enfermedad, hermano, gloria al Señor, usted puede decirle en el nombre de Jesús, te vas de mi cuerpo, gloria al Señor, porque tú no tienes parte ni suerte conmigo. Pero tenemos, hermano, gloria al Señor, que estar orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí, ese es el problema, hermano, que muchas de las veces nosotros, hermanos, sabemos que tenemos que orar y sabemos cómo orar, pero muchas de las veces, hermanos, no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque de acuerdo con la voluntad de Dios, hermano, es que Dios haga su voluntad de nosotros y no nosotros, hermano, gloria al Señor, queremos exigirle a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga. ¿Sabe que es muy difícil, hermano? En una ocasión me invitaron a predicar en un funeral. Y usted sabe que cuando hay una persona que muere en el Señor, pues es muy fácil predicar, hermano. ¿Por qué? Porque fue fiel al Señor.
sirvió, hermano, a Dios, y uno encuentra un mensaje, uno más apropiado, hermano, hermano, pues se fue a descansar. Pero cuando le toca predicar por alguien que no conocía al Señor, que no servía a Dios, es muy difícil, hermano, predicar, porque uno no puede engañar a la gente. Uno no puede decirle, oh no, sí, está en la gloria, disfrutando, gloria al Señor, de paz en el Señor, cuando usted sabe, hermano, que nunca fue fiel al Señor. Ahora, yo no lo voy a juzgar, pero la palabra sí lo juzga. Y la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que nosotros hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Y me tocó predicar, hermano, ese funeral, y me invitaron. Conocemos, hermano, a la familia, me invitaron a predicar, yo fui, preparé un mensaje, hermano. Mientras que yo estoy predicando el mensaje, hermano, hay ciertas cositas que están cambiando en el mensaje, porque Dios te cambia el mensaje en muchas ocasiones, hermano. Yo vengo con un esquema ya bosquejeado aquí, y en el momento que lo estoy predicando cambió la mitad del esquema, porque Dios quiere hablar otras cosas, hermano, en nuestras vidas. Y mientras que estaba predicando, hermano, empezó a cambiar el mensaje, hermano, empezó a cambiar. No le voy a dar detalles, solamente le voy a decir, hermano, que cuando terminamos de predicar, hermano, 5 almas vinieron a los pies de Cristo en un mensaje funeral, porque Dios quería, hermano, llamar la atención de esas personas. Dios quería tratar con ellos, orar, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. A veces nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir, Señor, que se cumpla tu voluntad en la vida de fulano. Si este es el tiempo que tiene que morir, que muera. Y usted va, hermano, para declarar vida, pero, hermano, ¿cómo va a declarar vida? Si queremos que Dios haga la voluntad, ¿cómo vamos a ir nosotros en contra de la voluntad de Dios? Es difícil. Pero tenemos que aprender, hermano, gloria al Señor, a orar de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, hermano, gloria al Señor, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablarle al problema, hermano, pero si tú no eres fiel, tú no estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tú no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que alinearnos, hermano, con el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Para que usted declare positivamente, usted tiene que ser un fiel servidor de Jesucristo. Si no, hermano, gloria al Señor, sus palabras son como, gloria al Señor, como dice 1 Corintios 13, metal que suena, címbalo que retiñe. Palabras, hermano, gloria al Señor, que se las lleva el viento. Entonces, hermano, gloria al Señor, podemos declarar, hermano, con autoridad en el nombre de Jesús. Deberíamos estar ejerciendo, hermano, autoridad sobre las cosas que Jesús nos dijo que le ejerciéramos. Porque no me puede decir, hermano, que eres una persona con fe para mover montañas, pero estás mudo. Usted tiene que hablar, hermano, gloria al Señor, la palabra del Señor. Amén. Ahora, la característica número 1, hermano, de la persona de fe es que le habla, hermano, a la montaña. Amén. Aprendes a hablarle, hermano, al problema. Que viene la enfermedad, hermano, gloria al Señor, y usted, hermano, comienza, hermano, gloria al Señor, inmediatamente a hablarle al problema. Como pastor me ha tocado vivir muchos ejemplos, hermano, muchas cosas, hermano, en la vida espiritual. Y yo no puedo hablar por usted, yo puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y una de las cosas, hermano, que Dios hizo en mi vida fue esta. En una ocasión, hermano, como pastor, estoy ejerciendo, gloria al Señor, mi deber. Y tengo una hermana que se acerca y me dice, pastor, dice, el Señor me dijo que si usted no ordena su vida, el Señor, Dios le va a traer juicio sobre su vida. Y yo comienzo, hermano, inmediatamente, ¿verdad? Comienzo a escudriñar, porque, hermano, usted no sabe, gloria al Señor, la situación o cómo usted está viviendo. A veces nosotros pensamos que estamos viviendo bien y no estamos viviendo bien. Entonces yo comienzo, hermano, a mirar mi trasfondo de mi caminar en el Señor. Y no le miento, hermano, me entró un poquito de temor. Porque cuando alguien le habla a usted de juicio, hermano, y usa el nombre de Jesús, hermano, es algo serio. Y yo, pues, me quedé pensando, el nombre de Jesús, me dijo, en el nombre de Jesús, que si yo no arreglo mi vida, viene juicio. Pero comencé, hermano, a sentirme intranquilo, y cuando ya me comencé a sentir intranquilo, a mí ya no me gustó, porque yo ya no estaba en paz. Había logrado, hermano, el espíritu de temor entrar en mi corazón. Por un momento entró
y me atemorizó. Y vengo, hermano, ante el Señor en oración y le digo a Dios: Señor, esto fue lo que se me fue dicho y yo no entiendo si es de ti o no es de ti. Pero como yo no quiero caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo y dudar una palabra que fue dicha en mi contra, yo vengo a ti y te pido, si esto no es de ti, desbarátalo. Si esto no proviene de ti, desbarátalo. Pero si es de ti, revélame dónde está el problema. Porque yo necesitaba conocer, yo no sabía lo que supuestamente yo estaba haciendo. Yo hice la oración, hermano, esa tarde en mi casa, y pasó un día, pasaron 2 días, hermano. Al tercer día, hermano, gloria al Señor, toda la situación se desenmascaró y la persona que había hablado mal se fue a la iglesia. Cuando oramos, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te da, hermano, primero que nada, paz. Tú puedes estar, hermano, viviendo una situación fuerte, difícil en tu vida, en la cual, hermano, el enemigo ha querido venir a atemorizarte, y tú oras a Dios, hermano, y cuando tú sientes, hermano, paz en tu corazón, tú sientes que Dios respondió, hermano, tu petición. Yo sentí paz, hermano, en mi corazón, hermano, el tercer día, y empecé, hermano, gloria al Señor, a mirar las cosas y las situaciones. Hermano, la persona se fue, hermano, gloria al Señor, de la iglesia. La persona vino y trajo juicio por un comentario que oyó de alguien que a mí no me quería, pero vino, hermano, y me lo lanzó como juicio a mi vida. Porque yo me paro aquí y no creo que todo el mundo me quiere. Y usted me conoce, yo soy bien franco. Yo no tengo, hermano, ninguna razón para quedar bien con usted. Yo tengo que quedar bien con él. Entonces la palabra vino, hermano, pero cuando se ora, hermano, dentro de la voluntad de Dios, Dios, hermano, desbarata las trampas y las artimañas del diablo, porque Dios no va a avergonzar a ninguno de sus hijos. Entonces, mi amado hermano, ¿verdad? La característica número 1, hermano, de la persona de fe es que le habla al problema. Tú no te quedas sentado, hermano, gloria al Señor, esperando que la montaña te hable. Y le digo esto, hermano, ¿verdad? En base a que usted ha oído el refrán ese que dice, hermano, si Mahoma no va a la montaña tiene que venir a Mahoma. Tú no vas a esperar, hermano, que el problema, hermano, gloria al Señor, se haga tan grande que tú no vas a tener el control, hermano, sobre ese problema. Cuando el problema, hermano, está iniciando, es cuando tú tienes que comenzar, hermano, a hablarle al problema. Yo no recibo, yo no acepto esa declaración en mi contra, yo no la recibo. En el nombre de Jesús, yo declaro mi libertad, yo declaro mi paz, yo declaro mi sanidad. El diablo quiere verme destruido, el diablo quiere verme atado, pero ¿sabe una cosa? Hermano, gloria al Señor, por más que el diablo se esfuerce por vernos destruidos, mientras que nosotros vivimos, hermano, gloria al Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, antes de que el diablo toque tu vida, tienes que pedir permiso para venir a tocar tu corazón. Por eso, mi amado hermano, gloria al Señor, es que nosotros podemos, hermano, hablar la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, gloria al Señor, a pesar de que tenemos situaciones difíciles, hermano, tratamos de vivir una vida, hermano, gloria al Señor, correctamente delante del Señor. Usted no espere mirar en mi perfección, porque no lo soy. Yo no soy perfecto, yo soy redimido. Perfecto no, pero por la sangre de Jesucristo, hermano, gloria al Señor, me redimió de todo pecado y de toda maldad. Ahora yo puedo pararme, hermano, gloria al Señor, aquí en paz, tranquilo, con la cabeza en alto y predicar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él vino, hermano, y me liberó, de verdad, hermano, gloria al Señor, liberó mi vida. De mí se puede decir lo que quiera, que al fin y al cabo de Jesús hablaron, hermano, que no van a hablar de mí. Pero mientras que yo esté en paz, escucha eso, mientras que yo esté en paz, yo puedo pararme aquí y allá afuera y hablar la palabra del Señor. Entonces, bien, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Dios, hermano, escogió una montaña para representar nuestros problemas, porque ellas son grandes y parecen permanentes. Han sido tantos los años de padecer con lo mismo que parece una montaña. Pero cuando tú le hablas, hermano, esa montaña empieza a retroceder y empieza, hermano, gloria al Señor, a desintegrarse, hermano, por dentro. La montaña comienza a desaparecer. Escucha, la montaña, hermano, se fue a la mar, pero la montaña de problemas, la montaña de dificultades, la montaña de enfermedades,
Señor, porque mientras que Dios no te diga, hermano, que va a cambiar esa montaña para otro lado, hermano, Dios no lo va a hacer. Esa montaña va a estar ahí, es mejor que hagas una vereda por el lado, o la subas y la bajas. Pero tus problemas, si Dios te los puede, hermano, gloria al Señor, arrojar a lo más profundo de la mar, hoy en este mismo día. Y tercero, hermano, el tercer hecho notable aquí, hermano, es la forma de tener fe, y la forma, hermano, gloria al Señor, es orar. Jesús dijo, hermano, cualquiera que dijera este monte y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Y aquí hay dos puntos, hermano, cruciales para nuestra fe en esta promesa. Primero, hermano, no dudar. No dudar. ¿Qué significa esto, hermano? No dudar. No cuestionar nunca, ni con el pensamiento, si algo puede o no puede ser hecho. Cuando usted comienza a dudar, hermano, usted comienza, hermano, gloria al Señor, a tener, hermano, a no creer, hermano, las promesas de Dios. Cuando usted comienza, hermano, a dudar, gloria al Señor, empieza a cuestionar si puede o no puede ser hecho. No vacilar, no preguntar, mucho menos preocuparse en realidad. Solo Dios sabe si algo va o no va a suceder. Lo que Cristo quiere, hermano, es que nosotros crezcamos en fe y confianza. Él quiere que creamos que todas las cosas, hermano, son posibles por medio de Cristo que nos fortalece. Amén. Segundo, tenemos que creer en la autoridad de Dios. Y cualquiera que dijere el poder de Cristo provenía de la autoridad de Dios, todo lo que Jesús tenía que hablar era la palabra, y lo dicho era hecho. Esto es precisamente lo que Cristo nos está enseñando. Háblale a tu problema, hermano. Declara en fe tu milagro. Ahora brinquemos, hermano, gloria al Señor, al versículo 24. Por tanto, gloria al Señor, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, gloria al Señor, amén, orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Voy a terminar, hermano, con esto. Yo creo que el mayor problema, hermano, que nosotros tenemos no es que no creamos en Jesús. Nosotros creemos en Jesús. Pero a veces, hermano, nos cuesta trabajo aceptar la realidad de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay una promesa, hermano, aquí establecida. Si tú oras creyendo, lo vas a recibir. Para que tú y yo podamos recibir, hermano, nuestro milagro, tenemos, hermano, que orar en fe y creyendo, hermano, gloria al Señor, en Dios. Porque Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate al mar, lo que diga, le será hecho. O sea que la palabra, hermano, está establecida. Pero tú tienes que creer. Yo tengo que creer. Para que ese milagro, hermano, gloria al Señor, suceda en mi casa, yo tengo que, hermano, gloria al Señor, tener fe para creerlo. Porque yo no puedo, hermano, gloria al Señor, actuar en fe, hermano, sin creer lo que me acaba de ser prometido. Jesús dijo, hermano, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Esa es una promesa, hermano, gloria al Señor, establecida, hermano, en la Escritura para nuestras vidas. Si tú crees, recibirás tu milagro. Pero viene, hermano, gloria al Señor, y ahí en el versículo, hermano, que continúa, dice la Escritura, hermano, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ese perdonar, hermano, gloria al Señor, en muchas ocasiones se convierte, hermano, en un stumbling block, se convierte en un alto para que tú, hermano, no recibas tu bendición. ¿Por qué? Porque tu corazón, hermano, gloria al Señor, no está alineado con la voluntad de Dios. No es puro tu pensamiento, no es puro tu corazón. A veces, hermano, venimos, hermano, y oramos para que Dios, hermano, libere nuestras vidas, pero mientras que nosotros, hermano, no perdonemos a la persona que nos ofendió, o no perdonemos, hermano, a aquel que nos causó un dolor fuerte en el corazón, hermano, no vamos a recibir, hermano, con libertad el milagro que Dios, hermano, tenía para nosotros. Tenemos que perdonar. Perdonar. Si usted y yo no aprendemos a perdonar, tampoco, hermano, nuestros pecados serán perdonados. Entonces, hermano, tenemos que creer, hermano, que la palabra del Señor, hermano, es real en nuestras vidas. En el momento que usted y yo, hermano, hacemos real la palabra, hermano, en nuestro corazón, inmediatamente, hermano, la palabra surte efecto en nuestras vidas.
Y todo lo que nosotros, hermanos, declaramos en fe, viene en la realidad. Porque eso es lo que Jesús, hermano, ha hecho en nuestras vidas. Él quiere que nosotros disfrutemos, hermano, de su paz, de su gozo, su alegría. Pero para disfrutarlo, tenemos que creer. Tenemos que creer. Póngase de pie esta mañana. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen fe? Yo sé que muchos me van a decir, yo tengo fe. Amen. If I ask everybody, how many of us have faith? A lot of us, we're going to say, I do. I have faith. Y yo creo que todos tenemos fe, porque todos tenemos fe. Pero hay una fe, hermano, que nosotros necesitamos tener para ver el milagro, hermano, realizado en nuestras vidas. Porque usted y yo teníamos fe, hermano, que anoche nos acostamos y hoy íbamos a estar en la iglesia. Pues nos acostamos creyendo que íbamos a venir a la iglesia. Amén. Y despertamos, hermano, y venimos a la iglesia. Esa es fe natural. Todo el mundo la tiene. Todo el mundo, hermano, hoy en la noche se va a dormir creyendo que mañana va a ir a trabajar. Hermano, y es parte de nuestra naturaleza creer. Eso, hermano, está ahí natural. Pero hay una fe, hermano, que Dios quiere que nosotros tengamos. La fe que llama las cosas, hermano, a la existencia. La fe que habla, hermano, gloria al Señor, al problema y el problema desaparece. La fe, hermano, que Dios quiere, hermano, que nosotros activemos nuestra vida para poder, hermano, recibir de Dios, oigan bien, hermano, lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. Hay un milagro, hermano, en tu corazón. Y muchos de ustedes vinieron buscando en esta mañana, hermano, una respuesta de Dios, vinieron buscando un milagro. Si tú crees, Jesús le dijo a la mujer, si tan solamente creyeres, verás la gloria de Dios. Si tan solamente creyeres, verás la gloria de Dios. Si tú viniste buscando un milagro de parte de Dios, hermano, tú puedes salir de aquí con ese milagro en la vida. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea el problema que tú estás cruzando. Yo no sé si es problema de matrimonio. Yo no sé si es problema financiero. Yo no sé si es problema de salud. See, I don't know if you have a medical problem or you have a financial problem or you have a sickness problem. But any kind of problem that you have, God can heal it today. You can walk out of here being healed. Or you can walk out of here even worse than you came in. God wants to deliver a miracle. Si tú quieres, hermano, y tú viniste buscando un milagro, tal vez tú estás orando por tu familia. Maybe you're praying for your family. Y tú quieres ver, hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, hermano, sirviendo al Señor. Tú dices, no vienen. Hoy en este día tú puedes recibir de Dios, hermano, respuesta. We have to believe. Tenemos que creer en Dios. Amén. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Ciérralos. Y si tú viniste buscando un milagro, levanta tu mano. Queremos orar por ti. If you came seeking for a miracle, just raise your hand. I'm not going to ask you to come by to the front. Ahí donde usted está, usted puede recibir el milagro. Ahí donde usted está. Si nosotros creemos que Dios puede sanar, ¿por qué no creer que Él puede ser nuestro sanador? Why we can believe that He can heal somebody else, but not us? He can heal us. Él puede sanarnos. ¿Por qué no creer, hermano, que Dios puede restaurar, hermano, el matrimonio? ¿Por qué no creer, hermano, que Dios puede restaurar la vida de nuestros hijos, hermano, y traerlos, hermano, humillados a los pies de Cristo aquí? Ese milagro que tú estás, hermano, esperando, that miracle that you're seeking, just pray. Just pray and ask God to deliver it to you. The book of Hebrews, in chapter 1, verse 14, says that the angels are ready to deliver a miracle to your life. Hebreos 1:14 dice que los ángeles, hermano, están preparados para venir, hermano, a ministrar tu vida, para venir a traer un milagro a tu vida. Esta mañana solamente cree, solamente cree. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, nombre sobre todo nombre,
Venimos, Dios mío, Señor, delante de tu presencia, creyendo lo que tu palabra, Señor, establece. Tu palabra nos enseña, Dios mío, Señor, que cualquiera que le diga a este monte que se quite y se eche en el mar, lo que decimos será hecho. Y nosotros queremos, Señor, hablar tu palabra en fe, queremos declarar, Padre, conforme a lo establecido en tu palabra. Alinea, Dios mío, Señor, nuestro corazón y nuestro pensamiento con tu voluntad. Si hay algo, Dios mío, que está estorbando, si hay un corazón, Dios mío, no agradecido, si hay, Señor, un deseo, Dios mío, Señor, malsano, si hay un sentimiento de rencor, un sentimiento de falta de perdón, Señor, en nuestra vida, yo te pido, Dios mío, Señor, que traiga sanidad a nuestro corazón para que nosotros podamos, Dios mío, recibir ese milagro. Tú has visto, Señor, las manos levantadas, Señor, en esta mañana. Has visto, Dios mío, Señor, la mano de mis hermanas, la mano de mis hermanos, Señor, levantada, esperando un milagro, Señor. Esperando, Dios mío, Señor, una respuesta tuya, Padre, a su problema. Tu palabra me enseña claramente, Dios mío, Señor, que no vuelve atrás vacía, que hará aquello para lo cual fue diseñada. Y tú diseñaste tu palabra, Señor, para hacer milagros en nosotros. Tu palabra es vida, tu palabra, Dios mío, Señor, es viva y eficaz. Y la Biblia nos enseña, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, Señor, harás, Dios mío, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Padre, el milagro que mi hermano y mi hermana vienen buscando, Señor, el milagro que yo estoy buscando en mi vida, en esta mañana, Dios mío, Señor, yo te doy gracias. Y te doy gracias, Dios mío, Señor, porque tú has enviado ángeles, Dios mío, Señor, a ministrarlo. Has enviado ángeles, Dios mío, Señor, a sanar la enfermedad. Has enviado ángeles, Dios mío, Señor, a quitar el dolor, a quitar la aflicción, Dios mío, del cuerpo. Has enviado ángeles, Dios mío, Señor, a restaurar la paz en el hogar. Has enviado ángeles, Dios mío, Señor, a formar el núcleo del hogar nuevamente, Señor, el hogar que se ha estado, Dios mío, Señor, desbaratando poco a poco, donde uno va por un lado y el otro por el otro, y los hijos, Dios mío, Señor, están frustrados, están traumados. Padre, en esta hora, Dios mío, yo te pido, Padre, que vuelva, Dios mío, Señor, a dar vida, Dios mío, Señor, aquello que tú formaste, aquello que tú creaste, Señor, en nuestro corazón. Padre, el milagro, Dios mío, Señor, en mi vida, Padre, yo lo necesito, Dios mío, Señor, Padre, una confirmación de tu palabra. Necesito una confirmación, Dios mío, Señor, de que lo que he hablado, Dios mío, Señor, está hecho en el nombre maravilloso de Jesús. Trae sanidad, trae liberación, trae, Dios mío, Señor, paz y gozo a la vida, Padre, para que juntos, Dios mío, podamos declarar, Dios mío, Señor, delante de Dios y de todos los hombres, Dios mío, Señor, lo que tú estás haciendo, Padre, en nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús declaramos, Dios mío, Señor, que el milagro está hecho para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor Jesús.